Mejorar la actuación ante el recién nacido, ese es el objetivo que tienen los especialistas en neonatología. Durante 3 días, expertos de toda España se dan cita en el congreso organizado por la Sociedad Española de Neonatología para actualizar los conocimientos en este campo. Contamos con el doctor Manuel Sánchez Luna, jefe de servicio de neonatología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid y presidente también de la Comisión de Estándares de la Sociedad Española de Neonatología, para hablar de los retos que hay en este ámbito. Doctor, muy buenas. Hola, buenas. ¿Cómo ha avanzado en los últimos años el abordaje del recién nacido y más en concreto del prematuro? Bueno, los cambios han sido espectaculares en los últimos años. Sobre todo en los últimos 20 años vivimos una evolución que ni la podíamos esperar. Y no ha sido por lo que estamos haciendo los neonatólogos, sino es un trabajo en conjunto. En lo que hablamos nosotros del cuidado perinatal. Esto es el trabajo que hacen los obstetras en colaboración con nosotros y en el seguimiento también de estos recién nacidos prematuros. Básicamente, la prevención de la prematuridad es algo que sigue siendo un reto enorme. No la conseguimos disminuir, pero sí estamos consiguiendo disminuir la mortalidad de los prematuros y, lo que es más importante, las secuelas de los recién nacidos que nacen en el límite de la viabilidad. Y todo esto es debido a un trabajo enorme, vuelvo a insistir, por parte fundamentalmente de los compañeros obstetras, que son los que están reduciendo enormemente las patologías relacionadas con los nacimientos de partos prematuros y las lesiones que pueden tener los recién nacidos antes de su nacimiento. Por lo tanto, los avances han sido espectaculares, pero sobre todo en el área del diagnóstico, el tratamiento y en el manejo de las patologías perinatales de la prematuridad. ¿Cómo está nuestro país al respecto? Porque además Madrid acogerá en noviembre, si no me equivoco, usted estará al frente también de la organización de ese Congreso Mundial de la especialidad, pero ¿cómo está nuestro país al respecto? Bueno, yo creo que tenemos la suerte de vivir en uno de los países con mejor evolución de lo que son los cuidados perinatales. Estamos en lo que diríamos los países en que la cobertura sanitaria global de toda la población está asegurada, a diferencia de otros países que claramente conocemos, y eso hace que el impacto sobre la prematuridad sea global. Quiero decir, al tener una asistencia pública y de alta calidad, el nivel que tiene de repercusión sobre la patología perinatal es altísimo. Por lo tanto, estamos en un nivel óptimo en este momento de diagnóstico, cuidado, de manejo y sobre todo de seguimiento de las consecuencias. Pero, sin embargo, estamos en un país que se ha envejecido extraordinariamente a la hora de tener niños, sobre todo la primera gestación. Hemos superado los 32 años de la madre, edad media de la madre al primer nacimiento, cosa que es preocupante, y esto sigue aumentando, y además está aumentando la patología relacionada con la gestación tardía y las gestaciones múltiples y las gestaciones derivadas de las técnicas de reproducción asistida. Así que estamos en una fase, diríamos, de reto nuevo que se nos está planteando a los perinatólogos, a los neonatólogos en general, que es atender un mayor riesgo perinatal cada vez debido a los cambios demográficos que está asintiendo nuestra población. ¿Qué implicaciones tienen esos cambios demográficos, o se espera que tengan esos cambios demográficos en la atención perinatal? Bueno, pues el impacto es mayor de lo que yo creo nuestras autoridades sanitarias se pueden imaginar. Estamos asistiendo, como hemos comentado, a un envejecimiento de la población a la hora de tener el primer bebé, un aumento de la prematuridad, sobre todo de la prematuridad al límite de la viabilidad. Estos niños que nacen entre las 22 y las 25 semanas sobreviven más y sobreviven con secuelas, secuelas que van a tener un impacto en la edad adulta, y tenemos que ir preparando a nuestra sociedad para la incorporación de estos niños, futuros adultos, en el mundo en el que van a venir. Por lo tanto, este impacto es un impacto a medio y largo plazo, cosa que normalmente, desde el punto de vista organizacional de las instituciones públicas, no suele ser muy previsible. Pero habría que tener y plantearse muy seriamente que todo esto tiene una consecuencia en los próximos 10, 15, 20 años que pueden ser importantes para nuestro país. Porque, ¿qué se sabe exactamente de las consecuencias clínicas en la edad adulta de haber nacido prematuro? Bueno, hoy cada vez tenemos más información. No es lo mismo, primero, y hay que dejarlo claro, nacer en el límite de la viabilidad, lo que llamamos nosotros esa época de edad gestacional, donde el desarrollo fetal todavía es un desarrollo muy incompleto. Nacer en ese momento, como hemos comentado, entre las 22 y 25 semanas, conlleva unos cambios totalmente diferentes que nacer al final de la gestación, casi al final, en una época que llamamos prematuridad tardía. Bien, hoy sabemos que los cambios que se producen en los niños que nacen muy prematuramente tienen consecuencias a medio y largo plazo, porque su desarrollo no es el desarrollo idéntico al que hubiera tenido intraútero. Y hoy sabemos que estos cambios condicionan, por ejemplo, en el desarrollo del pulmón, un crecimiento diferente. No podríamos llamarle anómalo, sino es un crecimiento que se detiene
completamente y es totalmente distinto al que hubiera tenido el desarrollo intrauterino. Pero también ocurre con estructuras tan importantes como el sistema nervioso central. Hoy sabemos también que el desarrollo del sistema nervioso central de los niños que nacen muy prematuros es diferente también al de los niños que nacen a término. Y esas diferencias tenemos que empezar a entenderlas. Ahora ya hemos superado la fase en que veíamos complicaciones relacionadas con el nacimiento prematuro, hemorragias intracraneales, lesiones importantes, simplemente por el hecho de nacer tan prematuramente. La medicina ha avanzado mucho y estos niños ahora nacen y no tienen esas consecuencias graves, pero estamos viendo que su desarrollo es diferente, sobre todo el desarrollo del tejido del sistema nervioso central, del respiratorio, de estructuras tan importantes también como digestivo, renal, etcétera, etcétera, es algo distinto al que se tiene si se hubiera desarrollado completamente intrauterino. Así que las consecuencias a medio y largo plazo son importantes y estamos empezando a verlas, porque es ahora cuando realmente los niños sobreviven sin secuelas agudas en el momento del nacimiento y nos están expresando en su desarrollo cómo es esa evolución natural fuera del útero de su madre. Y sería el momento también de empezar a tomar medidas, sabiendo lo que va a venir, ¿no? Para, en la medida de lo posible, pues, actuar para evitar complicaciones en la edad adulta. Claro, las medidas son importantísimas. Yo creo que son de tres tipos. La primera es preventiva. Nosotros estamos viendo que hay un aumento, como hemos dicho, de la concepción en la edad cada vez más tardía, aumento de las técnicas de reproducción asistida, la gemelaridad, todavía las técnicas de reproducción asistida generan un impacto enorme en la prematuridad y todo eso se puede actuar y es previsible. Ya se ha hecho muchos esfuerzos en países como Bélgica, como Suecia, y aquí deberíamos hacer esfuerzos importantes también en nuestro país para al menos reducir el impacto que está teniendo en el incremento de la prematuridad. En segundo lugar, estos niños no deben de nacer en cualquier hospital ni en cualquier centro hospitalario. Tienen que ir a nacer en centros especialmente preparados para atender, pero no solo lo que es el nacimiento, sino el cuidado perinatal, desde la preparación al parto, el nacimiento mismo. Las primeras horas del nacimiento de la vida de estos niños son vitales, pero también las siguientes y luego el seguimiento. Y finalmente hay otra cosa que es fundamental, hay que preparar a la sociedad para la incorporación de estos niños en la vida real. Estos niños son niños que van a precisar en muchísimos casos más ayuda, más intervención, más apoyo, tanto psicoemocional, tanto su neurodesarrollo como apoyos también en cuanto a su crecimiento, su nutrición, etcétera, etcétera. Y son niños que van a necesitar muchas veces en el contexto de la familia un apoyo económico importante porque van a tener necesidad de apoyo de más recursos. Por lo tanto, son tres puntos que tenemos que claramente incidir en ellos y que tenemos que empezar a actuar ya. Centrándonos en uno de los temas importantes del Congreso, en la displasia broncopulmonar, ¿cómo afecta a los lactantes y en especial a los prematuros? Bueno, nos estamos encontrando con un problema nuevo, la llamamos nueva displasia broncopulmonar, porque antiguamente veíamos una enfermedad que se daba en niños que nacían no tan prematuramente como ahora, pero que no disponíamos de las técnicas y los tratamientos como la administración de surfactante, equipos de ventilación mecánica sofisticados como ahora, y sobre todo no conocíamos de verdad cómo debe ser la estabilización del pulmón. Y esa combinación de factores de ausencia de surfactante, equipo de ventilación agresivo, uso del oxígeno en concentraciones elevadas provocó lo que llamábamos enfermedad crónica del recién nacido, displasia broncopulmonar, que hoy ya no vemos. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Pues una enfermedad que lo que ocurre es que el pulmón del recién nacido, cuando nace tan inmaduro, en esa época, antes de la 26 semana de gestación, normalmente entre la de 22 y la 25, nace sin desarrollarse del todo y en el momento de nacer detiene su crecimiento, pero lo detiene completamente. Tanto el crecimiento vascular como el desarrollo de la vía aérea se paran y el crecimiento a partir de ahora es totalmente distinto al que hubiera tenido intraútero. Por lo tanto, estamos viendo es una enfermedad que tiene menos trauma generado por lo que es la ventilación mecánica, el oxígeno, etcétera, etcétera, pero sí es una enfermedad extraordinariamente de origen inflamatorio intrauterino. Hoy sabemos que la corionitis y las infecciones intraútero tienen un papel importante en el nacimiento del niño prematuro, pero luego además la consecuencia de no desarrollarse completamente hace que ese pulmón sea pequeño, sea hipoplásico, y la función pulmonar de estos niños hoy sabemos que está limitada, está disminuida, no todos los niños desde luego igual, pero a nivel de su desarrollo posterior, y esto es uno de los temas que tratamos en el Congreso, según van creciendo estos niños la función pulmonar persiste alterada y de adultos sí tenemos datos que sabemos que entre los 15 y los 20 años estos niños que ya evidentemente son adultos siguen teniendo una reducción de su capacidad funcional respiratoria comparado con niños que hayan nacido a término. Por lo tanto, lo que estamos viendo es
la secuela del nacimiento muy prematuro, y esta nueva displasia broncopulmonar es una nueva enfermedad pulmonar crónica que va a limitar la función pulmonar de estos niños, futuros adultos, y que tendremos que cuidar especialmente. Fíjense, porque si en estos niños evitamos el tabaquismo, evitamos las infecciones de repetición y generamos una buena calidad de vida, en el futuro serán niños que probablemente su función pulmonar sea, vamos a llamarla casi normal para hacer una vida normal. Sin embargo, si no prevenimos el tabaquismo, hábitos de vida saludables en esta población, infecciones de repetición respiratoria, hoy sabemos, por estudios ya del año 2007, que estos niños van a desarrollar enfermedad crónica del adulto con más frecuencia y tendrán insuficiencia respiratoria cuando sean mayores mucho antes que un niño que hubiera nacido a tiempo. Por lo tanto, es un reto enorme el que tenemos ahora con esta población. ¿Cómo es entonces el abordaje? ¿Es más, digamos, preventivo hacia la edad adulta o cómo se puede...? Bueno, el abordaje fundamental es saber más. Lo primero que tenemos que hacer es saber más. Preventivo, hay que evitar el nacimiento del parto prematuro, hay que evitar el daño que hacemos en los pulmones durante los primeros días, horas fundamentalmente de vida en estos niños. Por lo tanto, de nuevo es fundamental que estos niños nazcan en centros donde el desarrollo sea adecuado para tratar a estos pacientes. Pero luego hay que prevenir todas las consecuencias que a lo largo del crecimiento y desarrollo de estos niños puedan limitar aún más la función pulmonar. Estos niños tienen que ser seguidos por especialistas en neumología pediátrica que conozcan bien el desarrollo de la función pulmonar y cómo evitar que algunos acontecimientos externos alteren todavía más esa función. Como hemos comentado, prevenir el tabaquismo, hábitos de vida saludable y, fundamental, reducir la tasa de infecciones respiratorias que tienen, sobre todo en el primer año, primeros 2 años de vida. No todas las podemos prevenir, pero muchas de ellas sí. Y ahí los pediatras, sobre todo los que nos dedicamos a este tipo de pacientes, somos especialmente agresivos con los padres a veces, intentando casi protegerles a estos niños en burbujas artificiales, previniendo las infecciones, previniendo el hacinamiento, previniendo el tabaquismo, previniendo que vayan a guarderías donde realmente los focos de transmisión de infecciones en el primer año de vida son extraordinarios, etcétera, etcétera, y haciendo buenos programas de seguimiento en medicina primaria. Pues doctor Sánchez Luna, muchas gracias por habernos acompañado en Salud TV. Perfecto, gracias.